¿Qué tal, amigos? Les saluda Freddy Silva desde Tampa, Florida, en este nuevo capítulo de Tendencia Global, un programa cuyo objetivo es hacer un análisis de las distintas situaciones coyunturales que pasan en el mundo, y lo hacemos a través del diálogo y el entendimiento. El día de hoy seguiremos hablando sobre la Agenda 2030. ¿Por qué es tan apasionante? Pero además debería ser una alerta y debería llamar la atención a todos los países de Latinoamérica, incluso en Europa, además del mundo. Para ello vamos a nuevamente darle la bienvenida a Horacio Justo. Él es director de La Resistencia Radio, además de analista y a la vez es escritor. No hace mucho ya nos contó que ya tiene su libro listo. Bienvenido, Horacio. Es realmente un gusto tenerte con nosotros. El gusto es mío, más que agradecido realmente por la invitación, por la oportunidad de venir acá a compartir algunas ideas y sobre todo aprender. Así que reitero nuevamente el honor que es para mí poder conversar con ustedes, caballeros. Vamos a darle también la bienvenida a Percy Calderón, nuestro director. Él es periodista, sociólogo, documentalista, radicado en la capital de los Estados Unidos. Hasta allá te mando un abrazo, Percy. Muchísimas gracias, Freddy. Nuevamente, Horacio, bienvenido al programa. Es para nosotros una ganancia el tener una persona de tu estatura que nos pueda iluminar un poco en el análisis. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar, Horacio, primero haciendo una pequeña recapitulación de lo que habíamos hecho el anterior programa, hablando de estos 17 objetivos que a simple vista, cuando uno los lee, y los vamos a leer, ¿no? Para que la gente también tenga una idea. Por ejemplo, hablamos del primer objetivo, que ellos ponen fin de la pobreza. Tenemos 2, hambre cero. El 3, salud y bienestar. 4, educación de calidad. 5, igualdad de género. 6, agua limpia y saneamiento. 7, energía asequible. Además, el 8, trabajo decente y crecimiento económico. 9, industrias, innovación e infraestructura. 10, reducción de las desigualdades. 11, ciudades y sostenibles. 12, la producción y consumo responsable. 13, acción por el clima. 14, vida submarina. 15, vida de ecosistemas terrestres. 16, paz, justicia e instituciones sólidas. 17, alianzas para lograr los objetivos. Y claro, cuando uno va entrando a la página oficial de las Naciones Unidas y lee estos 17 objetivos, lo decíamos la anterior vez, esto es bastante loable. Es más, yo pienso que con un sentido bastante humanitario, que cuando uno a simple vista le da la primera pasada, dice, pues, wow, o sea, parece que realmente esto tiene algo que ver con la preocupación por los seres humanos y el planeta. Pero siempre hay que aprender a leer entre líneas, porque más allá de lo que se pueda establecer en estos 17 puntos, también establece que se debe cumplir con la mayoría de las resoluciones que se vienen dando desde las Naciones Unidas. Eso quiere decir que hay que cumplir a rajatabla lo que durante tantos años han venido sacando en sus resoluciones. Por ejemplo, una de las tantas, el hecho de que todos los países alineados o afiliados a las Naciones Unidas es que tengan que tener políticas pro aborto. Entonces, por eso es que es importante, ¿no, Horacio, que debamos siempre hacer esta revisión analítica, que hay que hacer siempre esta lectura entre líneas, porque no todo es blanco, no todo es negro, y hay que aprender a descifrarlo también. Totalmente. Y de hecho, para continuar un poco con lo que fue el primer panel que tuvimos días atrás y poder profundizar algunos temas, hay un tema que es muy interesante que uno se debería preguntar antes de indagar punto por punto, que es maravilloso poder pormenorizar algunos aspectos. Es esencialmente por qué se hace un hincapié muy especial, muy específico en materia del ecologismo. Y acá hay un tema que no es menor, porque conjugan dos procesos que son concomitantes, que si bien poseen sustancias diferenciadas, terminan apuntando a un mismo fin. ¿Cuáles son estos dos procesos? Se dio en manera paralela la concreción de un proceso que inicia en 1927 por parte de las conferencias internacionales y, por otro lado, un proceso de sacralización de la ecología como mecanismo de legitimación. Y uno diría, ¿cómo pueden comulgar ideas, entre comillas, científicas que inician con una clave eugenésica en 1927 con un proceso de sacralización que toma premisas y elementos propios de la religión a un mismo fin? Bueno, porque de hecho, en el fondo lo que hay es una mancomunación en la psiquis de la persona para legitimar una agenda de control. Entonces, lo paso a exponer rápidamente. La primera conferencia internacional, muchos suelen hablar siempre de las tres grandes políticas que fueron
Cairo, Bucarest, México. En realidad el orden es ese, pero es para que se entienda. En realidad comienza en 1927. Un dato de color: en 1927 la presidenta de Actas era Margaret Sanger. Es decir, ya había una inscripción eugenésica que se logra profundizar, insisto, conferencias científicas. Este es un tema muy importante para cuando veamos el cambio climático antropogénico en base al consenso científico. Esta agenda se profundiza tanto que incluso en Berlín, 1935, termina de consolidarse como una conferencia internacional en clave eugenésica, lo que genera un desdoblamiento con la conferencia de 1937. Y este proceso se empieza a ampliar a tal punto que luego de haber aparecido la ONU a mitad del siglo XX, las conferencias dejan de ser científicas, entre comillas, aunque mantienen esa esencia de preocupación por el desarrollo demográfico. Todas las conferencias hasta 1960 tuvieron como principal preocupación el crecimiento demográfico de América Latina y de China. Esto fue expreso y está sentado en actas. Está todo documentado lo que yo planteo y está documentado también en mi libro. Ahora, luego, las conferencias venideras en plano científico, estoy hablando particularmente de lo que fue la primera en Bucarest, 1974, ya es una conferencia, si bien se plantea como la tercera conferencia mundial de población organizada por la ONU, es esencialmente política. De hecho, aparece John Rockefeller III, quien apuntala y marca la agenda como delegado de Estados Unidos. Esto está todo documentado, no es ninguna teoría extraña como a veces se nos suele asociar, sino que digo, estos documentos puros y duros. Ahora, aquí ya se apuntala la necesidad de generar por cualquier mecanismo, una forma de control demográfico. ¿Por qué? Porque seis años antes había tenido un éxito inesperado, esto lo reconoce el propio autor, Paul Ehrlich, cuando escribe La bomba demográfica de 1968, que toma la teoría malthusiana, pero la traslada de los alimentos a los recursos naturales. Teoría que fue desmitificada por el propio Simons, con quien pierde una apuesta, un economista que decía que naturalmente el ser humano no iba a agotar los recursos, ni se iba a extinguir, ni iba a haber hambrunas, ni crisis climáticas, porque naturalmente el mercado iba a solucionar para sí mismo los problemas que estaba generando el crecimiento exponencial que tenía Estados Unidos en ese momento. En resumen, ya en 1974 se toma la tesis ecologista de Paul Ehrlich y se empieza a apuntalar a la necesidad de un control político sobre la población, apartándose del campo científico. Ahora, esto tiene sus revés en 1984, donde para muchos fue una gran victoria. Recuerden que en 1974 hay una resistencia en algunos países, como Argentina, por ejemplo, que sostienen que la solución era crecer económicamente antes que reducir a los pobres por métodos forzados. No quiero usar las palabras que todos ya conocen. En 1984, con Reagan a la cabeza, Estados Unidos cambia su posición, empieza a querer cortar el financiamiento tanto a IPPF como a estas organizaciones supraestatales, y es donde hay un vuelco. Porque acá donde se promueve que decir, bueno, ya como la ONU no iba a poder imponer, porque esto es lo que se asienta en actas de 1984, no se iba a poder imponer forzadamente el aborto como una forma específica de control demográfico, es que entonces lo que se hace en 1994 es que se deje de hablar de control demográfico y se empieza a hablar particularmente de los derechos sexuales y reproductivos. Pero, a su vez, en 1994 empieza el auge del ecologismo. Vean si no, en Argentina que se genere la primera reforma constitucional en clave de ecologismo, particularmente los derechos de tercera generación. Entonces, para asegurarse de la sustentabilidad, y esto lo pueden observar tanto en mis videos como en mis documentales, para asegurar la sustentabilidad es que el ecologismo necesitaba aliarse con el feminismo para generar una agenda equitativa donde la mujer ya deje de ser explotada igual que la naturaleza por el hombre capitalista, el hombre blanco, el hombre opresivo, el hombre cristiano. ¿Cuál es el punto de la cuestión en este primer apartado? Que lo que se empieza a generar ya desde las conferencias internacionales es esta idea de que la sostenibilidad empieza particularmente antes que con la ecología, con la reproducción, y la reproducción de ciertas mujeres, particularmente en América Latina, el grupo de África y parte de Oriente. Esto es a grandes rasgos, habría que profundizar más luego en las preguntas. El segundo punto que quiero tocar es el proceso de legitimación. ¿Por qué? Porque el ecologismo, desde 1960 en adelante, se vincula directamente, quiero aclarar una cuestión previa para que se entienda el contexto, la ecología, hay algunos que suelen hablar de que
siempre existieron filósofos ecologistas, es una falacia anacrónica, porque la ecología por sí misma como disciplina autónoma tiene reconocimiento recién en 1930. Es decir, que alguien que plantea tesis ecologistas con pensadores anteriores comete una falacia anacrónica, y si comete una falacia, su argumento naturalmente falaz. Naturalmente, entonces no puede ser considerado o tomado en serio quien plantea que Aristóteles era ecologista o que fulano mengano eran veganos y por lo tanto sus tesis son válidas. No es así. La ecología tiene autonomía desde 1930 en adelante y se politiza en 1960. En 1960 se da justo un periodo que en cierta franja de Estados Unidos hay una contaminación abrumadora, particularmente a ciertos poblados que se veían perjudicados por tecnología que estaba siendo desarrollada en ese momento. Es un proceso, no digo que esté bien, digo es natural, que en un proceso de desarrollo tecnológico, a prueba y error, se dio que ciertas poblaciones que eran contaminadas. Ahora, este proceso que fue muy nocivo, particularmente para los niños en esos poblados, hizo que una izquierda que estaba completamente diezmada, más en Occidente, más en América, bien en contexto del auge económico que tenía Estados Unidos en ese momento, usasen ese fenómeno para decir, ahora la agenda de la izquierda ya no va a ser la lucha contra el capital, porque el capital estaba beneficiando claramente hasta el trabajador promedio, sino que va a ser en contra de la contaminación que genera el capital. Es decir, no se va a atacar la esencia del capital, sino las consecuencias del capital, que es justamente la contaminación. Entonces, la izquierda empieza a abrazar la agenda ecologista, pero hay un problema, porque ellos sostenían que la forma de cuidar el planeta era justamente limitando el flujo del capital. ¿Cuál es la paradoja? Las naciones que mayor defensa generaban en la libertad de comercio y las naciones que mayor defensa generaban en la propiedad privada eran las menos contaminantes. Entonces, la izquierda dice, si queremos defender el planeta, tendríamos que permitir que el capitalismo, particularmente que la propiedad privada, pues son cosas muy distintas, que la propiedad privada pueda aflorar, que la ciencia pueda aflorar, que la tecnología pueda aflorar. Pero esto sería una contradicción con las premisas esenciales de la izquierda. Entonces, ¿qué sucede? Tienen que sacralizarlo. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón por la que un ser humano estaría dispuesto a sacrificar sus libertades? Ese es el tema central. Porque si ellos parten de una tesis utilitarista, netamente utilitarista, uno diría, si se promueve la mayor libertad y el mayor bienestar a la mayor cantidad de personas posibles, tenemos que dejar que el sistema siga funcionando bien. Esto lo plantea Herbert Marcuse, de la Escuela de Frankfurt. Herbert Marcuse. Tenemos que dejar que una sociedad que funcione bien siga funcionando bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que generar que las personas en forma libre y voluntaria renuncien a su libertad, renuncien a su felicidad, renuncien a su propiedad. ¿Cómo se hace esto? Poniendo un orden sobrenatural encima del orden natural. Entonces, ¿cómo se logra esto? Sacralizando. ¿Cómo se sacraliza? El discurso, el metarrelato ecologista del siglo XX y del siglo XXI. La Pachamama, la Gaia, la madre naturaleza. Y uno lo puede observar cuando viene el fenómeno de la pandemia, como constantemente se decía que era, entre comillas, una suerte de venganza de la madre tierra por haber abusado del planeta y estaba bien que se generase lo que se generó. Entonces, esto es el proceso de sacralización de la ecología. Por eso lo van a observar que constantemente hoy absolutamente todo es debatible, menos, por ejemplo, el cambio climático antropogénico. Hoy se da como un dogma de base, un dogma, que el cambio climático es antropogénico, no puede ser por ninguna otra causa, siendo que la evidencia demuestra que el 0,04 del CO2 en la atmósfera contiene solamente el 0,01% producido por la actividad del hombre. Y sin embargo, se establece un control que incluso yo en mi canal estoy padeciendo, que hoy cuestionar esto implica un motivo de censura por parte de una Big Tech como YouTube. Ahora, con esto cierro. Este proceso de sacralización se conjuga justamente con el proceso geopolítico que se observó en las conferencias internacionales y abastece a la base que es hoy la Agenda 2030. Esta es la base que se ha comulgado entre estas dos visiones, la sacralización de la ecología para que las personas renuncien voluntariamente a sus libertades y el control político sobre ciertas poblaciones y ciertas industrias. Y claro, y es que al final el tema del cambio climático o todo lo que tenga que ver con el medio ambiente resulta ser bastante transversal, porque tú puedes estar de acuerdo con la interrupción del embarazo, puedes estar de acuerdo con la eugenesia, puedes estar no de acuerdo en muchas otras políticas que tiene la Agenda 2030, pero en algo que sí vamos a estar todos de acuerdo, porque realmente dañar tu propia casa, dañar el único lugar en donde el ser humano puede vivir,
pues sería realmente ir contra contra uno mismo. Y es aquí donde yo pienso que también las personas tienen que aprender a saber entender la manipulación del lenguaje. Y más importante aún, tenemos que ir a ver más allá de lo que se está diciendo, porque si tomamos, por ejemplo, este tema que lo plantea Klaus Schwab desde el Foro Económico Mundial, él desde Davos lo viene diciendo una y otra vez: la humanidad es una plaga. No es que estamos hablando de que simplemente pues el ser humano ha cometido cierto daño al medio ambiente. No, ya estamos hablando de que se lo ha tipificado como una plaga y a la plaga se la extermina. Y además de todo esto, tampoco tenemos que olvidar quiénes están detrás de estos organismos supranacionales, quiénes son los que financian a estos organismos que están llevando adelante. Yo quiero, antes de pasar contigo, Percy, la pregunta que solamente tienes, quisiera pasar con un extracto del libro. Para mí, fantástico, a mí me ayudó muchísimo este libro de Cristina Martín Jiménez, que ella habla sobre la verdad de la pandemia. Y lo voy a mencionar, este pequeño fragmento que habla de este libro, donde se refiere a quién es el que ahora mismo funge como la máxima autoridad en la Organización Mundial de la Salud. Solamente para que tengamos una idea, porque muchas personas dirán, pero son personas que están luchando por el bienestar del país, o más bien del mundo. Por eso es que se plantea desde el Foro Económico Mundial, desde las Naciones Unidas, que se necesita un organismo internacional o un gobierno mundial que sea capaz de poder atender problemas globales. Ahora veamos quién está detrás de esta figura que es Tedros Adhanom. Y voy a pasar directamente a este párrafo, porque ella menciona y dice: de hecho, fue China quien puso a Adhanom hasta la presidencia de la OMS, y tal y como señala el periodista Julio Ariza, el nombramiento se produjo pese a haber sido acusado, escuchen esto, ¿no?, de enmascarar 3 gravísimas epidemias de cólera bajo la denominación de diarreas agudas por agua. De hecho, mientras se votaba su elección como presidente en Ginebra, diversos grupos etíopes se manifestaron frente a la sede de las Naciones Unidas para denunciar su complicidad con el régimen etíope aliado de Venezuela, Cuba y China, y en cuyo haber tiene innumerables y espantosas violaciones de derechos humanos, genocidios, masacres de manifestantes, torturas a disidentes y encarcelamientos a políticos. Ese es el señor Tedros Adhanom, quien está a cargo de la Organización Mundial de la Salud. Y usted dirá, pues tal vez lo está escuchando por primera vez, quien nos está viendo en el programa, usted está escuchando por primera vez el nombre y el apellido de este personaje de la OMS. Pero quiéralo o no, este es el señor que termina dando las instructivas y la forma en cómo hemos tenido que reaccionar o cómo hemos venido reaccionando a través de la pandemia, ya sea con el distanciamiento social, ya sea igual con el estar aislados de la familia, a estar en un encierro, o lo que hemos llamado, Percy, en muchas oportunidades, ya hasta se me fue de la cabeza, cuando se le hace este encierro. Exacto, un arresto domiciliario. Entonces, es por eso que es importante, Percy, que nosotros tengamos esta información, porque así uno va tomando también decisiones que son importantes y hacer este análisis crítico, sobre todo sobre esta Agenda 2030, que nos va a afectar. Y aquí ya no va a importar que seamos demócratas, republicanos, independientes, verdes, azules, no importa el color o la misma filosofía. Aparentemente esto va a venir con todo y realmente va a aplastar a todo el que pueda, porque es una agenda que viene con mucho poder y que viene detrás con organizaciones con mucho dinero, y además tenemos a toda esta tecnología lista para poder controlar y llevar adelante estos planes. Bueno, así es, sin querer ser alarmistas, ¿no? Y como ustedes dijeron anteriormente en el anterior programa, tenemos que aprender a leer entre líneas, porque cuando uno lee estos postulados, estos objetivos, pues uno dice, pero qué maravilla, ¿no? Finalmente el mundo se preocupa con cierta sinceridad de lograr el bienestar de todo el planeta, de todos los habitantes del planeta, ¿no? Sin embargo, cuando uno va a profundizar y leer un poco más estos objetivos, uno se da cuenta de que son objetivos irrealizables, son objetivos como de aquí en Estados Unidos se dice comúnmente un fairy tale, un cuento de hadas, ¿no? Que nos quieren vender. Lo que tú decías, Horacio, los ambientalistas, el cuidar del medio ambiente, y ellos lo dividen en 3 objetivos, ¿no? Cuando presentan esta propuesta 2030. Hablan del cuidado de los océanos,
hablan del calentamiento del planeta, que dicen que es en 0.85 grados. Esto ha logrado que los polos se vayan derritiendo, el hielo. Entonces eso hace que el nivel del mar haya subido, y culpan a la humanidad. Dicen, la actividad humana es la que ha causado todos estos problemas, ¿no? Y eso es una negación de lo que dice la ciencia, porque la ciencia considera de que el planeta es cíclico. Han habido épocas en que las temperaturas se han elevado, pero después de unos años han vuelto a su curso normal, ¿no? Es cierto que la actividad humana, hemos crecido como población, como número de habitantes, va a afectar. Pero ellos dicen, por ejemplo, para el 2050, la población va a crecer en 9.600.000 millones de habitantes, y para tener el estilo de vida que tenemos ahora vamos a necesitar 3 planetas. O sea, ellos brutalmente tratan de aplicar la famosa teoría malthusiana, ¿no? Y para nuestra audiencia, si no conocen mucho de la teoría malthusiana, este cientista social dice mientras que los recursos naturales más bien van creciendo en una progresión aritmética, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, etc., la población humana va creciendo en población geométrica. Eso sería 1, 2, 4, 8, 16, 64. Entonces, por cada papa que antes producían, pues se necesitan, ya son 8 bocas que tienen que alimentar, y así sucesivamente, ¿no? Pero Malthus sostiene de que hay un control natural del crecimiento de la población, y esos son los desastres naturales, las enfermedades, las guerras, etcétera, ¿no? Que de alguna manera van controlando a la población. Entonces, cuando se dice la crisis del coronavirus, pues es un resultado de esta teoría malthusiana, ¿no? Que la humanidad está controlando ese crecimiento naturalmente, ¿no? Tratan de validar una teoría que pues se la enunció a mediados del anterior siglo, ¿no? Y obviamente pues la humanidad, cómo nos hemos ido desarrollando los sistemas ecológicos, los países han cambiado diametralmente con relación a esto, ¿no? La agricultura a través de la tecnología ha ido desarrollando, progresando, se han descubierto nuevos modos de producción agrícola para alimentar a la población, etcétera. Y se ha investigado mucho más sobre la calidad de los alimentos, que nos ha de beneficiar mucho más a nosotros, ¿no? Entonces, pero cuando vemos, ¿no? Cuando ellos dicen, bueno, somos culpables los humanos de que el calentamiento global, y 176 países han comprado esta teoría y han firmado el Acuerdo de París en el 2018, diciendo, bueno, vamos a obedecer, nos vamos a someter a esta agenda, ¿no? ¿Y qué dice esto, no? Que el dióxido de carbono se ha incrementado en la atmósfera, y eso es lo que está causando el calentamiento global. Entonces tenemos que disminuir las emisiones de los fósiles, etcétera, ¿no? Pero ¿a quiénes perjudica esto? Pues a los países desarrollados, ¿no? Porque los países en desarrollo obviamente tienen que seguir contaminando, como la India, como China, aunque China ya no es un país subdesarrollado, es una potencia, como todos sabemos, ¿no? Pero sin embargo, ellos todavía se quejan y dicen, pues no, estamos todavía en esta categoría. Por lo tanto, tenemos que seguir, estamos desarrollando agresivamente los medios de producción de la energía que generamos, que necesitan nuestra población, nuestras ciudades. Y hacían una comparación hace un par de días en una nota que leí en el Washington Times, donde se dice, por ejemplo, lo que el presidente Biden aquí en Estados Unidos pide $3.5 billones para desarrollar la infraestructura. Dice él, tenemos que modernizarnos, hay que reconstruir puentes, carreteras, aeropuertos, porque nosotros estamos yendo detrás de la China. La China está desarrollando sus ciudades, pero obviamente parece que él se olvida
de que Estados Unidos ya desarrolló, o sea, los aeropuertos están bien. Si ustedes van al aeropuerto de Miami, el aeropuerto aquí en Washington, yo no creo que necesite demasiados cambios o una reconstrucción. Los puentes, las vías son envidiables en Estados Unidos. Obviamente China es un país que está empezando a desarrollar, que está empezando a construir la infraestructura de sus ciudades. Y ellos van a, pues, no podemos compararnos, ¿no? Porque nosotros ya tenemos lo que China aspira a tener, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este punto, Horacio, yo creo que es importante no perdernos en el análisis y no comprar esa idea de que pues tenemos que golpearnos el pecho, mea culpa, porque somos culpables de estar contaminando el planeta y tenemos que hacer algo para salvar el planeta. Sí, tenemos que hacer algo. Hay muchas cosas que podemos hacer, pequeñas acciones, pero no quiere decir esto de que tengamos que pues vender nuestra libertad en nombre de tener un planeta más limpio, más sano, que va a al final del día, ¿quiénes son los que se benefician? Son las empresas que contaminan. ¿Quiénes son? Pues todos estos millonarios que forman parte de este club exclusivo del Acuerdo de París y los que proponen la Agenda 2030. Y de hecho, si uno empieza a analizar particularmente quiénes son los que conforman, por ejemplo, el Club de Roma, que fue uno de los precursores, se puede llevar más de una sorpresa. Digo, o sea, hay temas que yo trato por prudencia, darle cada tiempo, pero hablando justamente de lo que es el tema específico del control que se genera por ciertas corporaciones, acá hay que entender que el globalismo no se trata de una visión simplista y reduccionista de Estado versus individuo, mucho más complejo. Son organizaciones supraestatales acompañadas, mancomunadas junto a metacapitales. Ni siquiera es una crítica a la propiedad privada o la libertad de empresas, sino es la forma corporativa en la que ciertas élites han crecido a partir de, bueno, habrá que analizar luego si fue la violencia monopolizada por el Estado o ciertos acuerdos secretos que se hicieron a espaldas de la población. Pero quiero marcar un par de elementos porque como la agenda verde avanza tanto, para que la gente tome dimensión de qué se trata, lo que estamos hablando, vamos a observar 3 simples noticias y que las personas puedan sacar sus propias conclusiones, que es lo que a mí siempre me interesa. Observen, hay una fundación en Lisboa que constantemente está entregando premios, estamos hablando de cerca de 1 millón de euros, constantemente entrega premios de estas fortunas a ciertos activistas en pos de generar un cuidado y una conciencia ambiental. Uno diría, bueno, es su dinero, son filántropos, podrían disponerlo como desean. En principio pareciera ser que no hay objeción. ¿Cuál es el fenómeno que no se ve? Digo, porque uno se queda a veces con estos detalles menores. El último premio se le otorgó a Greta Thunberg. Ya le destinó a Greta Thunberg, de ese 1 millón de euros que recibe, ya destinó 100.000 euros a Stop Ecocide, que es una ONG que está promoviendo que en distintas naciones occidentales se empiece a trabajar para generar como una 5ª categoría de crimen de lesa humanidad el ecocidio. Entonces, así como existen los crímenes de guerra, así como existen los genocidios, el ecocidio sería considerado a la par un crimen de guerra, un crimen contra la humanidad. ¿Y quiénes serían los responsables? Particularmente las empresas privadas que generasen, y lo dice expresamente, esto lo toma la plataforma oficial, que pudiesen generar, cito textual, un quiebre en el disfrute pacífico de los habitantes de un territorio. Ahora, para habitantes uno podría pensar que ni siquiera son personas. De hecho, una comunidad indígena, sin industrializarse, que simplemente saca 2 árboles y esto genera a un habitante como algún mamífero de la zona un perjuicio, ya podrían ser considerados como parte de este ecocidio. Estamos hablando de gente pobre que no puede salir de la pobreza porque se los criminalizaría. Cuando yo dije en su momento que lo que hace la Agenda 2030 es que los ricos sean más ricos porque ya se consolidaron económicamente la carrera comercial y que los pobres no se pueden industrializar, me refiero específicamente a esto. La idea de ecocidio lo que está trabajando es que naciones como Argentina, Colombia, Perú, no puedan desarrollarse económicamente, Brasil,
porque estarían violentando sus recursos, entonces de que en vez de ser soberanos y propios de su población, ahora serían para beneficio de la humanidad. Y no es en beneficio de la humanidad, es en beneficio de ciertas élites que se arrogan la potestad y el control, como va a suceder con la próxima reforma constitucional en Chile. Esto para dar un ejemplo, pero también quiero tocar otros dos puntos que son fundamentales, además del ecocidio que yo lo planteo. Se habla también ahora de democratizar los alimentos. Esta es la nueva propuesta que están surgiendo una serie de activistas en la Unión Europea para que el sistema supraestatal como la Unión Europea empiece a mitigar el daño que genera la industria agroganadera. ¿Qué significa? Dos cosas. Primero, con democratizar los alimentos nos referimos particularmente a que el sistema, como sucedería en Cuba o en Venezuela, a cada persona le daría su ración de proteínas en forma diaria o semanal para que se administre. Así seríamos todos exactamente iguales. Uno observa la Agenda 2030 que comparten los 17 puntos, la idea de igualdad. Entonces, todos serían igualmente, bueno, se ve que hay un problema de falacia suma cero, diría Roger Scruton. ¿Por qué? Porque lo que plantea justamente esta idea de la Unión Europea es decir, las activistas ecologistas que promueven esto en la Unión Europea, ahí me retracto, lo que promueven es, si hay gente gorda, falacia suma cero, Roger Scruton, es porque le está sacando comida al flaco. Si hay gente rica, es porque le está sacando dinero al pobre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Quitarle ese excedente y redistribuirlo. Esto se refiere a la democratización de los alimentos. Pero, a su vez, quise atacarlo con un tercer punto. Dije, todo se vincula íntimamente. Ahora se está promoviendo, como se puede ver acá en Argentina, la instauración de un menú vegano obligatorio, aún en las parrilladas que son por excelencia consumidores y vendedores de carne vacuna. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Quién es el principal financista de esta agenda? Bill Gates, que está intentando patentar lo que es la carne sintética. Entonces, uno observa luego cómo en España ya se han plegado esta idea de la carne sintética y el respeto a los animales, por lo tanto, se tiene que imponer el veganismo a través del Estado. ¿Quiénes son los beneficiarios? Los metacapitales que ya están generando esta carne sintética, que ya están generando esta oferta sustitutiva, pero que las personas, lejos de ver la violencia que se genera por detrás, piensan que son en realidad grandes defensores del planeta, porque tiene la particularidad del globalismo, crea el usuario perfecto, como se habló en su momento con Duconomy de Mastercard, que es, entre comillas, el nuevo pase verde, porque empieza a medir la huella de carbono que deja una persona en su consumo. Y esto, como en los sistemas de puntos que se puede ver desde Black Mirror en la ficción hasta en China en la realidad, lo que muestran es, el sistema está creando el usuario perfecto, que predice el comportamiento y predice lo que ha de consumir. Y la persona no ve la relación disciplinaria que hay en eso, sino que es una autodisciplina. No se está explotando a la persona en su libertad, sino que se explota la libertad misma, el tomo de John Chung Han. La persona, lejos de ver que hay un disciplinamiento sobre su ser, que se le prohíbe salir, que se le prohíbe viajar, que se le prohíbe disfrutar de la vida, ve unos anteojos de realidad virtual y dice, soy libre y voy a explotar esta libertad. Me voy a sobreexponer en redes sociales, voy a creer que estoy salvando a la humanidad quedándome encerrado en mi casa, voy a relacionarme, educar y trabajar desde un celular porque de esta manera soy más libre, y no ven la realidad que está sucediendo, que estas agendas lo que promueven es la atomización del individuo, que es la forma en la que se encierra la persona, pero en forma legítima, porque la persona no resiste. Cuando hay un proceso disciplinario, esto lo tomo de Foucault, en un proceso disciplinario, naturalmente se va a generar una resistencia. Piensen en cualquier revolución que se ha dado en la historia. Ahora, en la autodisciplina no puede haber revolución porque no se está explotando la esclavitud, sino la libertad. Entonces, ¿cómo se va a ver una rebelión si la persona se siente totalmente libre? Si lo que se hace es promover esta libertad de consumo desaforado, esta idea de si compras Gillette, masculinidad correcta, si compras Coca-Cola, inclusión, si compras con Mastercard, bueno, agenda verde. ¿Está plegado el sistema a esto? Por eso dije, son supraestatales con metacapitales en comunión para generar la explotación del usuario perfecto. Y claro, cuando trasladamos esto a la pregunta que seguramente Pepito, Juanita, que tal vez
no han terminado la escuela, que son personas que trabajan en el día a día, pues lo pongamos como ejemplo, ¿no? Porque Argentina seguramente que es un país que tiene por tradición y cultura el comer carne de res, pues va a tener mucho conflicto al momento de la imposición. Y esto no es algo que nos estemos inventando, Horacio, y la gente puede tener una idea el momento que vaya y pueda escuchar en la página oficial del Foro Económico Mundial las 8 predicciones que ellos plantean. Uno de ellos dice que tú no comerás carne, ¿no? Y eso será por el bien del planeta. Y por supuesto, si esto le dices a la población de India que veneran a la vaca, pues seguramente no van a tener mucho conflicto con ellos. Pero ¿qué pasa con el resto de las personas que tienen por dieta el tener el tipo, ya sea de la carne de res, la carne de cualquier tipo de carne? Pero además no se trata del tipo de carne que comas, se trata de la decisión y la autodeterminación como ser humano que tú tengas de decir yo quiero comer esto, no porque venga como sucede hoy en día en el gobierno cubano, que si tú vas y no sé, agarras una vaca, la matas y te la comes, tú vas preso. La gente no lo cree cuando le digo, pero la ley ya lo dice. Y pueden preguntarle a cualquier cubano que ha escapado, que está en el exilio, qué tipo de aberraciones que se ha cometido contra su propia gente. Y claro, lo que tú dices tiene mucho más sentido cuando vamos viendo la realidad, Horacio, cuando en Cuba se le encarcela a la persona, al ciudadano cubano que está muriendo de hambre, pero que ve la forma de que pueden comerse esa carne, por ejemplo. Pero tenemos a estos grandes ricos que forman parte de esa élite de los castristas o de los allegados más cercanos que gozan de estos beneficios, que se aprovechan de todo esto que le privan al resto de su población. Si no, vayan a ver la revista Forbes y pueden averiguar el momento que fallece Fidel Castro, con cuántos millones de dólares es que él fallece y deja, por supuesto, va a dejar a su familia, a sus hijos, a quienes están en su entorno. Y solamente estamos hablando de un personaje. Hablemos del resto, de los miles de cubanos castristas que seguramente han estado amasando fortunas a costa del empobrecimiento de su pueblo. Y esto es lo que puede venir para Latinoamérica. Y lo decía Percy, no es que seamos alarmistas, sino que es tan evidente lo que se plantea. Y hoy en día tenemos esto que lo mencionas y creo que de manera magistral, el hecho de que la gente está sintiéndose libre, pero en el fondo realmente lo somos. ¿Es realmente una libertad la que tenemos? ¿La estamos realmente viviendo? Yo no hace mucho terminé de leer un libro disculpen, el libro de minimalismo digital, donde se considera ya un vicio el estar atado a nuestros dispositivos digitales. Y es que lo es. Muchas personas estamos dejando de vivir el mundo real, estar con nuestros hijos, disfrutar con nuestros padres, el poder abrazar a un amigo, el simplemente ir a jugar un partidito de básquet, ¿cómo le diríamos? Una cascarita de fútbol en el barrio, poder estar socializando, que esa es nuestra naturaleza real. Eso es lo que nos hace seres humanos, el socializar con otros seres humanos. Pero eso es lo que estamos perdiendo día a día con la implementación de esta nueva tecnología. Y por supuesto, si nos vamos más allá en cuanto a lo que significaría el transhumanismo, Miklos Lukács lo plantea muy bien. Estamos hablando del paso en donde ya las tecnologías y todo esto que se ha avanzado tanto va a tener un control sobre la población. Tal vez nos vamos a adelantar mucho en ideas, no sé, de chips implantados, pero por lo menos en la realidad ya tenemos este tipo de control, Horacio, porque el momento que nos despertamos y prendemos el celular, ya estamos dejando ese registro. Tú también lo mencionabas en el registro del Mastercard, pero tenemos un registro que estamos dejando huella todos los días a través de nuestros celulares. Y en este caso, por ejemplo, ya pensando en los niños, muchos solemos decir, pareciera que nuestros hijos ya hubieran nacido con el chip implantado, porque lo que a nosotros nos ha tomado un cierto tiempo de poder aprender, manejar y desarrollar nuestros teléfonos inteligentes, viene un niño de 3 años, viene y empieza a tocar y empieza a jugar y te está haciendo cosas que tú en más de un año que has tenido tu teléfono nuevo no lo haces. Entonces, eso es lo que debería preocuparnos, Horacio, porque esta tecnología está al alcance de las manos, está al alcance de la mano de cualquiera, pero también tenemos una Agenda 2030 que es evidente que ya está en muchos de los países de Latinoamérica, en realidad creo que la mayoría de los países del mundo, que ya están implementando desde hace mucho sus políticas, y hay que prestarle cuidado porque no necesariamente todas estas van a ser buenas, pero además
muchas de estas tenemos que entender son decisiones o más bien instrucciones que vienen de arriba, violentando lo que también significa la soberanía de todos los países. Ahí en ese punto, mientras ibas desarrollando la idea, se me vino rápidamente a la mente dos cuestiones. Respecto a los celulares, yo lo digo, de paso hago un poquito de publicidad para mi canal. Ya hice un video detallado y bien documentado citando las fuentes científicas al respecto de las consecuencias que genera la pantalla en los niños y cuál es la edad a partir en la que paulatinamente tienen que empezar a tomar contacto. O sea, hoy, de hecho, el consumo de redes sociales, ni siquiera el consumo de la propia pantalla, el consumo de las redes sociales en esta ontología digital donde el hombre es eyectado a un mundo que no comprende, pero que lo abastece en su forma de ser, en esa ontología digital ya está corroborado que las redes sociales generan en el ser humano los mismos efectos que una sustancia dura. Soy cuidadoso con las palabras, particularmente por el desarrollo de lo que es la dopamina. Entonces, estamos viendo que cuando uno plantea un mundo feliz de Aldous Huxley, es más real de lo que se cree. Hay que tener cuidado, que muchos hablan de 1984 por 2 o 3 puntos específicos del neolenguaje, es lo de menos, porque de hecho la lengua muta constantemente. Si es un tema real, la forma en la que el sistema necesita tener alienada a la persona en su propia realidad. Punto. Segundo tema. Bien dijo usted, un tema que quizás se nos pasó por alto y qué bueno que lo trae a colación, el Foro Económico Mundial, porque no crean que la Agenda 2030 se nutre por sí mismo. De hecho, aparece junto a los objetivos 2030 una masterconferencia del Foro Económico Mundial y surge o empieza a tener cierta relevancia el Elite Forum, que sería como el Foro de Davos. Me equivoqué con el Foro Económico Mundial, con el Foro de Davos me refería, con el Foro de Davos, versión alimenticia, que va de la mano. Volviendo al tema me retracto porque no me quise referir al Foro Económico Mundial, me quise referir al Foro de Davos. Fue un error, un lapsus que tuve ahí. En el Foro de Davos, lo que se plantea, en uno de estas predicciones que se realiza, es no poseerás nada y serás feliz. Y mucha gente salió alarmada a decir, qué comunista el Foro de Davos, porque me van a expropiar mi casa, me van a expropiar mis tierras, me van a expropiar mi auto, me van a expropiar mi empresa, no funciona ni cerca así. Cuando se refieren, y esto es lo que desarrollo en mi libro, cuando se refieren a no poseerás nada y serás feliz, es que la persona en forma libre y voluntaria va a quebrar todo sentido de dominio. Hoy, para que se pueda entender de una forma completa y en la complejidad que es esto, un ejemplo simple, me voy a autorreferenciar. Yo tengo una casa humilde, pero bueno, tengo una casita. Tengo mi auto, pero tengo cosas que van más allá de lo material. Yo tengo mi fe en Dios, mi esposa, mi hija, mi carrera, mi trabajo, mi patria. Por eso no me gusta mucho hacer giras. Yo me amante de quedarme en mi tierra y trabajar acá. ¿Se entiende? Yo tengo un sentido de pertenencia, tengo una identidad que es inquebrantable. Ahora, el no poseer nada y será feliz es emular el sistema de licencias de Microsoft. ¿Se entiende? Microsoft, para que lo puedan entender, no vende un producto y decir, bueno, yo compré y tengo en mi posesión este mate. Es una renta anual o mensual, depende de cómo uno tenga el sistema, digamos. Entonces uno alquila mes a mes o año tras año la licencia, que es intangible porque es simplemente un conjunto de datos para poder trabajar y funcionar. Y así va a vivir el ser humano. Alquila año tras año su propiedad porque un año va a estar haciendo un máster en Italia, después lavando copas en España y después estará viajando de vacaciones a Estados Unidos. No posee tierra, no posee familia, no posee hijos, no posee descendencia, no posee Dios, porque con el New Age cada uno construye su propia religión. Entonces no posee nada, pero es feliz. Este es el dato. Se explota la felicidad, lo plantea Byung-Chul Han. Es el imperativo de la felicidad. Sé tu propio jefe, si estás triste es porque vos querés, tenés que ser libre, querete como sos.
Hoy el coach motivacional ha reemplazado al psicólogo porque la terapia genera un proceso de dolor en la persona. Hoy no hay espacio para el dolor y como no hay espacio para el dolor, no hay espacio para la revolución. Por eso, paulatinamente están desapareciendo las extremas izquierdas, pero también se le tiene un miedo terrible a cualquier espacio de derecha que vaya a revolucionar. Por eso todo apunta siempre a la socialdemocracia de centro. Asusta a gente como Orbán, asusta a gente como Dudá, que son los que plantean un modelo conservador antagónico al globalismo. Pero a su vez quiero tocar un tercer punto, ya que tocamos también el tema, particularmente, del control de las masas. Hoy, de hecho, hay dos estadísticas que son muy preocupantes. Una ya la dije, 46% de las personas en el mundo, su principal miedo es el calentamiento global. Pero hay una segunda estadística que no mencioné todavía. Hoy, en Europa, estos son datos indexados por el propio sistema que tendría que ocultarlos en principio para que demuestren la veracidad de lo que digo. Hoy en Europa los adolescentes confían más en los algoritmos que en los propios padres. ¿Por qué? Porque uno cuando ingresa a Internet, ingresa como un agente anónimo. Yo me creo un avatar falso y puedo poner todo lo que mi mente desea en materia de perversión dentro de Internet, porque no va a haber consecuencias. Distinto es cuando uno se tiene que relacionar con el otro, donde una de las pasiones y los apegos los debe mesurar, porque hay un contacto real con el otro. Entonces, hoy los adolescentes confían más en la veracidad de los algoritmos que en los propios padres. ¿Qué significa? Imagínense estas personas que han depositado más confianzas en el mundo digital que en la propia familia, cuando este mundo digital les dé por sentado que el cambio climático es antropogénico, les dé por sentado que hay sobrepoblación, siendo que científicos ya lo han refutado por completo, den por sentado que ciertas prácticas hacen al derecho sexual y reproductivo de la mujer, porque lo dice el sistema, y ellos confían más en el sistema que en su propia familia. Y de hecho ya cuando se plantea Homo Deus, no adhiere a la tesis del libro, pero es un concepto interesante. Esta gente que está en las élites considera que el ser humano es en esencia algoritmo, por lo tanto, así como se puede predecir su comportamiento, también se lo puede controlar. De hecho, hay corrientes psicológicas, particularmente conductismo, que empieza con Pablo y que se termina a desarrollar con Skinner, que uno cuando observa luego la propaganda política de Domenech entiende cómo funciona finalmente esta agenda. Esta gente está convencida de que la población es fácilmente manipulable. Y luego, cuando uno observa, y con esto cierro, para no extenderme tanto, en la década de los 30, la nación más poderosa del mundo, la nación más grande, la nación que era el pilar de Occidente, la fortaleza hecha país, Estados Unidos, cayó en caos porque un actor en un espacio de 2x2, en un breaking news, que de hecho es un libro muy interesante, se llama Cultura de Snack, vuelve a retomar este concepto, en un breaking news hizo una novela auditiva que planteaba una invasión de los mundos, planteaba la venida de los extraterrestres, planteaba que iba a venir una guerra en contra de los alienígenas, y hubo gente que lo creyó, gente que entró en caos, que se colapsaron las llamadas, gente que entró en pánico, porque alguien le estaba diciendo en una radio que venían los extraterrestres. No los habían visto, pero la radio les decía que había extraterrestres y había que confiar que venían los extraterrestres. Y la nación más poderosa del mundo lo creyó. Ahora, imagínense 80, 90 años después, cuando todo el sistema le está diciendo a través de las redes sociales, a través de Internet, a través de los medios periodísticos, de que el cambio climático antropogénico va a aniquilar a la población. Lo vienen diciendo desde 1980 en adelante, todavía seguimos creciendo. Y de hecho les hablan todavía de sobrepoblación cuando todas las tasas de fertilidad en Occidente están decayendo. España es un caso paradigmático, está en 1,7, es decir que para el 2050, si se mantiene la tendencia, como nación desaparece para el 2100. Estos son datos concretos. Entonces, la gente cree, parece ser que estas élites no se equivocan, la gente es muy tendiente a creer en lo que se le dice. Naturalmente, dan por cierto que si lo dijo tal científico, que si lo dijo tal influencer, que si lo dijo tal periodista, es verdad. Por eso yo siempre digo, nunca pongan como cierto lo que yo digo. Pónganlo en duda e investiguenlo, corroboren, por eso cito los autores, la fuente, los libros, los datos, para que me puedan desmentir, pero eso sí, con el dato concreto. Porque yo nunca, por ejemplo, negué el cambio climático. Yo dije, el cambio climático existe porque existe el clima que cambia constantemente. Lo que yo discuto es
si es o no antropogénico, porque si lo es, ¿por qué el consenso científico, por dar este ejemplo concreto, tiene que silenciar a científicas como Judith Curry? Resulta ser que ahora la ciencia lo que les dice con este dogma de la democracia es lo siguiente: 2 más 2 es 4 porque 7 de cada 10 matemáticos así lo dicen. Entonces, como hay muchos científicos, que hay que ver también quién los financian, han dicho que el cambio climático es antropogénico, aun cuando no se puede corroborar porque lo vienen diciendo en los años 80 en adelante y han pasado del enfriamiento global al agujero en la capa del ozono, al calentamiento global, a la crisis climática. Hay 5 modelos fallidos en el camino. Aún así dicen, bueno, la mayoría sostiene esto. ¿Y por qué la minoría sostiene otra cosa? Los que no tienen intereses políticos, curiosamente, sostienen lo distinto. Y los que sí tienen intereses políticos van acorde a una agenda globalista. Hay que empezar a poner en duda estos temas. Por eso digo, no es que me tomen en serio. Al contrario, pónganme en duda constantemente. Que yo feliz de que la gente investigue. Hay algo que nos llama mucho la atención, ¿no? Ustedes habrán sufrido tal vez de este apocalipsis, ¿no? Que se ha llamado así. Se cae el internet, se cae Facebook, Messenger, WhatsApp por 6 horas y la gente entra en pánico, ¿no? Los que ponen su update, qué es lo que están comiendo, dónde están, con quién están, se vuelven locos porque dicen, ¿qué pasó? Llaman por teléfono y dicen, oye, ¿tienes internet? Tal vez es emisor. O sea, se produce un pánico a nivel mundial. Se dice que muchos influencers, esta gente que influye, que vive de eso, perdió mucho dinero. El mismo Zuckerman dice que perdió más de $5 millones mientras esto ocurría. Curiosamente, el Congreso de Estados Unidos estaba haciendo una investigación, ¿no? Los tenían sentados en el banquillo del acusado porque dijeron, ustedes están queriendo sacar un Messenger para adolescentes que es muy dañino, porque eso causa que estos chicos entren en depresión, porque les dicen el modelo del adolescente, el tipo que debe ser flaco, debe pesar tanto por tanto. Entre los gorditos empiezan a deprimirse o a hacer dietas que los pueden matar, ¿no? Insalubres. Les produce inseguridad, etc. Entonces el Congreso estaba cuestionando el que puedan lanzar esta aplicación orientada a los teenagers. Y casualmente sucede que el internet se cae, que me parece que es para demostrar cuánto poder ellos tienen, ¿no? Cuántos millones de usuarios ese día se quedaron por 6 horas sin el servicio y dijeron, esto es el apocalipsis, no sé qué hacer. No sé, nadie me habla, nadie me comunica. Hemos creado un mundo, Horacio, Freddy, donde ya no es como antes, ¿no? Tenías un amigo, pero tenías un amigo físico, que tú lo conocías, que lo veías, podías salir a la calle a jugar, o a caminar, o ir al cine, a hacer actividades sociales. No, ahora los amigos son virtuales, ¿no? Hay gente que tiene 5,000 amigos. Yo no sé quién puede tener tantos amigos, ¿no? Yo tengo muy pocos, los puedo contar tal vez con una mano, ¿no? Los amigos, pero la gente tiene amigos así, increíblemente el número de personas que tiene. Lo peligroso de todo esto es que, como bien decía, cuando se habla de lograr un mundo con justicia social, respeto a los derechos humanos, luchar contra la corrupción, que son una de las propuestas el objetivo número 17 de esta Agenda 2030, nos hacen creer, ¿no? Que eso va a suceder, que vamos a lograr un mundo de igualdad. Y no hay que ir muy lejos, ¿no? Hay que ir a ver lo que era la Unión Soviética, por ejemplo, ¿no? Un estado socialista que presuntamente tenía que ser igual, todos tenían que ser iguales, tenían los mismos derechos, el mismo número de distribución de los bienes, etc. Pero sin embargo, cuando se cae la Unión Soviética, vemos, recién se cae la cortina de hierro y podemos penetrar, a ver, hacer un conteo de cómo vivieron. Son 50 millones de soviéticos, de rusos y de las repúblicas soviéticas que murieron bajo el poder de la dictadura socialista.
marxista-leninista, ¿no? Eso no cuenta, sí cuenta, porque eso eran vidas humanas que no fueron respetadas, ¿no? Luego, cuando se habla de igualdad, ¿de qué igualdad nos hablan, no? Se han creado las élites de poder. Vean Norcorea. En Norcorea prácticamente tenemos ahí un reyesuelo, ¿no? Que el abuelo subió, heredó al padre, ahora el hijo, si se muere, heredará a su siguiente descendiente, ¿no? Xi Jinping, el presidente de la China, es un emperador, es el nuevo emperador de la China, porque él se va a quedar en el poder indefinidamente. Es el líder supremo. Vamos a creer en esto, en este proceso de globalización. Queremos un gobierno mundial que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir, qué es lo que tenemos que comer. Brasil de alguna manera paró esto, ¿no? Porque yo me acuerdo que hace unos 30 años el Amazonas, que pasa por Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela, se decía era el pulmón del mundo, intocable, no se podía hacer nada. Bolsonaro dijo, pues no, necesitamos crecer económicamente, y se quemó una parte del Amazonas para dar paso a sembrar cebada, crear ganado, etcétera, ¿no? Pues cada gobierno, cada país tiene sus propios intereses, tiene sus propios fines, ¿no? Pero estas reservas que los grandes poderes crean, que dice que son reservas que no podemos tocarlas, nosotros los que vivimos en esos países no podemos tocar nuestros recursos naturales, pues ya nos han privado de nuestra libertad, nos han privado de una manera de poder crecer económicamente, ¿no? Y nosotros, pues los gobiernos muy cómplices, muy contentos, y dicen, pues sí, tenemos que salvar el planeta. ¿Quién nos salve a nosotros, no? Entonces, esto de la globalización, pues tiene sus entreveros, tiene cosas positivas, tiene cosas más negativas, sin embargo, porque no estamos creciendo igual, nunca hemos crecido igual. Se dice que Estados Unidos y algunos países europeos tienen más de 100 años de adelanto con relación a países del tercer mundo, de la África, del Asia. Entonces, es imposible lograr un gobierno mundial donde todos seamos iguales, no va a pasar. Las desigualdades no solamente son económicas, no solamente son físicas, pero también intelectuales. ¿Cuántos premios Nobel tenemos en África o en Asia, digamos, no? Muy pocos científicos que han contribuido o que están en la era espacial, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos objetivos, cuando uno los lee, le gustan a uno, porque es como los políticos, ¿no? Te hablan al oído, te endulzan el oído, te echan azúcar y escuchas, te dicen lo que quieren que tú escuches. Y te sientes satisfecho, te sientes contento porque tú crees que ellos están actuando con sinceridad, cuidando tus intereses, y realmente no hay nada que ellos están cuidando sus intereses, no los suyos. Así que mucho cuidado, hay que leer entre líneas, como decíamos, hay que investigar, hay que conversar, para eso es este tipo de programas que nosotros hacemos, para despertar la curiosidad, la investigación en nuestra audiencia. Y bueno, hay dos puntos nada más que yo quisiera acotar a eso, porque me parece que es realmente lo que interesa. Cuando mencionaba, por ejemplo, el asunto de la caída de las principales plataformas sociales, yo entiendo que si bien es cierto, esta fue una forma tal vez de demostrar el poder, pero yo creo que si también aprendemos a leer entre líneas, me parece, Horacio, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que también esto es una muestra para que la gente se dé cuenta que si una situación como esta pasa, ¿a quién le reclamas? ¿A quién le pides? Porque en una situación de lo que podríamos llamar una democracia normal, entonces tú tendrías a no sé, una persona del gobierno, alguien que trabaja en una entidad, en una oficina, a quien tú le puedes ir a reclamar, por ejemplo, ¿no? Me han fallado con el servicio de teléfono, entonces como están regulados por la entidad en la que vive o la ciudad en donde viven, entonces existe una forma de cómo poder hacer un reclamo. En este caso, ¿a quién le reclamas? ¿A quién, si digamos ha habido un perjuicio muy grande por parte, o más bien en contra de los youtubers, que muchos de estos ganan a diario de la cantidad de gente que los mira y de sus patrocinadores? Entonces, claro, tú puedes pensar que como se trata de una entidad
no sé, privada, entonces puedes ir y reclamarle, digamos, en la parte económica, pero ¿y el daño? El daño como tal, el hecho de haberte mantenido incomunicado el tiempo que tal vez tú necesitabas o tenías una necesidad de urgencia y era lo único que podías tener, entonces ¿a quién se lo reclamas? No existe. Y peor aún, yo creo que si vamos un poco más hacia el fondo en esto, aquí nos han demostrado que estos organismos supranacionales, porque recordemos que Facebook no le pertenece ni al gobierno boliviano, ni al gobierno de Estados Unidos, ni al gobierno argentino. No, esto es una empresa privada supranacional, es una organización supranacional, es una empresa supranacional que nos ha demostrado que ellos tienen la capacidad. No sé si esto fue o no fue provocado, fue intencional, simplemente fue un error o una cosa técnica que pudo haber pasado, pero sí nos han demostrado que una vez que se cae este sistema, mucha gente que depende de él va a quedar paralizada. Y el otro punto, nomás para acotar lo que decía, hay que diferenciar, ¿no? Horacio, yo creo que es importante decirlo, que globalismo y globalización son dos cosas distintas. La globalización es un fenómeno totalmente natural, que lo venimos pasando no desde siglos, sino desde, incluso me atrevo a decir, desde el siglo XIX, con el inicio de la primera revolución industrial. Pero el globalismo es el problema en el cual debemos atacar, el cual debemos reconocer y el cual siento que es donde tenemos que aprender a ir más allá de lo que nos enseñan en la escuela. Tenemos que hacer un trabajo de investigación más allá de los libros que nos dan en las universidades, porque tenemos que aprender a identificar quiénes son, primero, esos organismos supranacionales, hasta dónde esas empresas, ya sean internas o ya sean de afuera, están influyendo en el poder ejecutivo de los países, están influyendo en el poder legislativo y en el poder judicial, porque hoy en día todos estos poderes, por muy independientes que nosotros pensamos en Latinoamérica que son, pues simplemente no lo son, porque muchos de estas empresas tienen el suficiente poder económico como para poder influir y manipular muchas de las normas y a sus políticos, incluso a las leyes. Quisiera que tú, por favor, Horacio, para que podamos cerrar con el programa, puntualizaciones de lo que hemos estado hablando de esta Agenda 2030. Bien, respecto a un pequeño paréntesis, nomás con la caída de los que fueron las tres grandes plataformas, WhatsApp, Instagram y Facebook. Bien, es cierto que venimos advirtiendo, ya se venía trabajando en la idea de Instagram Kids, emulando lo que era YouTube Kids. Las denuncias que se habían vertido ya generaban un grado de escepticismo, particularmente porque Facebook es una de las principales plataformas donde se promueve la trata de menores. Entonces, curiosamente, en plena investigación, no solamente que caen las redes, hay todavía el día de hoy una duda si fue un ciberataque, hay una teoría muy... Yo no la avalo, yo simplemente la transmito, que podría haber sido una suerte de ciberataque. Yo sí me vuelco, en base a mi investigación, lo que hice para la radio, de que en realidad fue una forma de limpieza de los servidores internos. Mi tesis es justo en pleno proceso de investigación, además de mandar el mensaje, de mostrar el poder que tienen de incomunicar, porque también hubo paralelamente algunas caídas en otros servidores que eran particularmente Mark Zuckerberg. Entonces, eso es lo que vuelcan algunos a decir que fue un ciberataque. Yo creo que fue una limpieza de servidores, mi tesis. Es cierto que genera un daño terrible, ya está documentado, es a los padres, dejen los niños lo más lejos posible de los celulares. Volviendo al tema específico de la Agenda 2030, como bien ha marcado usted, hay un problema de fondo que es, en el metacapital y en la burocracia supraestatal, es la nada y es el todo, porque es intangible, es un poder invisible, es un poder que uno no puede ir en un conflicto como si fuese un conflicto bélico Chile-Argentina. No es una organización con un agente visible ante el cual enfrentarse, ante el cual rebelarse. Es una relación de poder que envuelve al individuo, pero que a su vez es invisible e intangible. Entonces, este es el gran conflicto. Por esto es que ciertas tesis, lo aclaro siempre, ciertas corrientes liberales, no todas, ciertas corrientes liberales, no alcanzan para explicar los fenómenos del mundo moderno. ¿Por qué? Porque en el mundo moderno, algo tan privado o íntimo como es la vida sexual está elevado a la categoría de público y politizado con lo que es particularmente la ideología de género. Pero algo tan público como un debate presidencial o una toma de decisiones a nivel burocrático está sometido a la privatización de la cultura, como sucede con las Big Tech. De hecho, hoy, por ejemplo, una serie de trámites burocráticos se realizan exclusivamente a través de Internet, para que se dé un ejemplo de la gente.
De hecho, hoy ciertas formas de notificación son a través, por ejemplo, de casillas de correo, de WhatsApp, en forma oficial, pero que de hecho esta información está albergada en plataformas privadas, como puede ser Gmail. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que lo público y lo político está privatizado y lo privado está politizado. Entonces, acá es donde la persona se mueve en una suerte de esquizofrenia artificial porque ya no sabe dónde está posicionado. Hoy, un conflicto, para que se entienda, hoy, la cultura de la cancelación, por dar un ejemplo concreto, hoy, de hecho, yo enfrentarme al ecologismo genera una serie de críticas en plataformas privadas, pero que repercuten en mi vida personal, en el mundo real, que me anulan una serie de posibilidades de trabajar por fuera de esto. Porque ¿quién va a querer contratar a un militante de derecha conservador que, entre comillas, niega el cambio climático? Esto es lo que estamos de este lado, sabemos lo que es padecer esta cultura de cancelación, ¿se entiende? Y han sido organizaciones no gubernamentales, agencias privadas, redes privadas, las que han interactuado para evitarnos el posicionarnos en una esfera de lo real y lo público. Por eso es importante entender la complejidad que hay por detrás de esto. Simplemente esto, habría mucho más para desarrollar, no me quiero ir de tema, pero quería cerrar con estos dos pequeños puntos, porque insisto, hablar de lo que es la posmodernidad, lo público y lo privado es para un debate entero, digamos, nos llevaría una hora más prácticamente, pero creo que se vincula directamente a la Agenda 2030 que se desarrolla particularmente en esta esfera, en la esfera de los metacapitales y la burocracia supraestatal, donde el individuo queda totalmente desnudo frente al poder político y el poder público, que, insisto, en más de una ocasión está privatizado. Y bueno, a esto añadir simplemente que existe esa asimetría, ¿no? Que de este lado nosotros pues no conocemos prácticamente quiénes la manejan, qué ideologías tienen, cuáles son sus propósitos, pero del otro lado ellos sí saben todo de nosotros. Ellos tienen conocimiento desde qué momento nos levantamos, qué aplicaciones son las que abrimos, a qué hora vamos a comer, qué es lo que compramos en ropa, qué zapato, qué número de zapato medimos. Ellos tienen datos totalmente pues muy precisos en cuanto a lo que es la población y hay que estar con las antenas bien prendidas para poder estar al pendiente. Este es un tema muy apasionante, lo habíamos planteado con el director, con nuestro director Percy Calderón, Horacio, porque precisamente es muy amplio el momento que la gente quiere empezar a desarrollar y empezar a ver puntos que podrían unirse para darle sentido a todo esto. Es bastante complejo porque el momento que tú empiezas a tratar de averiguar por dónde va, quién lo hace, quién lo tiene, cuál es el propósito, es bastante complicado y no es de un debate ni siquiera de 3, 4 horas. Yo me imagino que el trabajo de investigación que tú vienes haciendo, al igual que muchos otros intelectuales, pues supera, creo que por mucho, el año de investigación y bastante, y soy creo bastante codo, bastante, no estoy siendo ni siquiera cercano a lo que ha sido el trabajo de investigar de gente como tú, Horacio, y puedo mencionar abiertamente el doctor César Vidal, Miklos Lucas también, el doctor, la misma doctora en periodismo que es Cristina Martín Jiménez, el doctor Pablo Muñoz Iturrieta, sin hablar siquiera de lo que tienen conocimiento Agustín Laje y tantos otros. Ojalá que todo esto que hemos hablado durante estos dos programas realmente sean de mucha ayuda para comprender, entender y sobre todo analizar lo que es esta Agenda 2030. Pero antes de irnos, Horacio, por favor, regálanos todos los datos posibles de tu nuevo libro que ya veo que ya lo tienes en físico. Bueno, el libro ya lo tengo en formato físico y muchas gracias a la gente que me ha apoyado. Simplemente quería darme el gusto de concretar algunas reflexiones que yo he ido escribiendo a lo largo de mi vida, sobre todo en Instagram, que es donde más interactúo, decir, bueno, le voy a dar forma, voy a armar bien las ideas, que queden todas juntas, que queden bien ordenadas, y eso me llevó a generar 10 ensayos, que lo tengo aquí, este es mi libro, El conservadurismo en 10 reflexiones, que son 10 ensayos, donde justamente aborda el control de natalidad, pues un capítulo, ecologismo, feminismo, todo esto se va desarrollando de forma precisa, por qué el conservador se opone al progresismo, qué es el progresismo, cómo lo entendemos. Así que bueno, muchísimas gracias realmente. Por el momento lo voy a distribuir solamente en mi provincia y cuando me den el formato digital con la ayuda de Iturralde e Iturrieta, voy a estar viendo cómo lo posicionamos en Amazon porque es un tema que me excede enormemente la tecnología. A mí soy como buen conservador más afín a la máquina de escribir, a la familia y
simplemente tratar de aportar en los tiempos que puedo mi pequeño granito de arena en esta batalla cultural que a mí me gusta hacer hincapié. Es importante la batalla cultural, pero también es importante la batalla espiritual. Y esto no es un tema netamente religioso, sino hoy, sinceramente, la gran rebeldía del sistema, con esto me gustaría cerrar de mi parte la participación, es importante en esta rebeldía la gente que se anima a denunciar los errores del sistema, la gente como ustedes, como Agustín Laje, Nicolás Márquez, Miclo Lucas, Pablo Muñoz, que denuncian los grandes atropellos que genera todo este progresismo internacional. Pero también me gusta, quiero resaltar enormemente, me gusta también valorar esos pequeños héroes anónimos, ese pequeño kiosquero, ese pequeño taxista, esa pequeña docente, esa pequeña enfermera, que desde la humildad de su profesión, en forma honrada, en forma legítima, trabajan de sol a sol, que tienen una familia, que abrazan a sus hijos, que visitan a sus padres, que encuentran la verdadera libertad, porque formando comunidades es como realmente se va a resistir a este embate del globalismo. Las personas que no se atomizan en sí mismos, sino que se entregan en forma abnegada a sus familias, a sus seres queridos, a sus amigos, a sus iglesias, a sus comunidades, es lo que realmente va a permitir quebrar por completo este sistema globalista. Muchísimas gracias, Horacio. Te podemos encontrar en La Resistencia Radio, en YouTube, además de tu propio canal, que es Horacio Justo, igual que en Instagram, Horacio Justo. Me imagino que igual en todas las plataformas con el mismo nombre particular. Soy muy sencillo, así que siempre me manejo como Horacio Justo, pero no lo digo de egocéntrico de mi nombre, es como nunca creí que alguien iba a prestar atención a lo que yo planteaba, entonces nunca me interesó armar un canal con un nombre raro, simplemente dije, bueno, esto es lo que pienso y bienvenida sea toda crítica y bienvenido sea todo aporte en ese sentido. Bueno, ya sabemos dónde encontrarte entonces en las redes sociales y pronto seguramente en Amazon también tendremos tu libro para poderlo comprar. De igual forma, bueno, le decimos, ¿no? Horacio Justo, gracias por estar con nosotros. Él es director de La Resistencia Radio en Argentina, además de analista, como ya lo escucharon, con mucho conocimiento, pero también él pues es escritor y por supuesto va a ser de mucha ayuda que ustedes lo puedan encontrar en Patreon, que también es el lugar donde reciben donaciones y pueden apoyar a todo este trabajo que, como él lo dijo, es una batalla cultural, espiritual, pero es todo ad honores. Casi la mayoría de todo esto que se hace no se hace con el patrocinio ni de políticos ni nada, y simplemente esto es una batalla de convicciones que lo llevan adelante estos intelectuales. De igual forma, quiero darle las gracias a Percy Calderón, periodista, documentalista, sociólogo, radicado en los Estados Unidos, además de nuestro director. Bueno, gracias Freddy, gracias Horacio, realmente tu aporte es enorme. Felicidades por el libro y pues estaremos atentos para cuando lo podamos tener y pues revisar y criticar esas páginas y poder tener otro debate en el futuro. Gracias. Gracias. Bueno, y con esto nosotros le vamos poniendo punto final a este capítulo de Tendencia Global, un programa cuyo objetivo es hacer un análisis de distintas situaciones coyunturales que pasan en el mundo. Lo hacemos a través del diálogo y el entendimiento. Recordarles que Tendencia Global es un programa que no está afiliado a ningún partido político, tampoco recibimos contribuciones económicas ni de ninguna índole de ningún partido político. Somos un programa independiente. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida, con la promesa de reencontrarnos dentro de 7 días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta la próxima.